Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante de bienvenida. Espero que se sientan como en casa y si les gusta lo que ven, no olviden suscribirse para no perderse ninguno de mis vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado en boca de todos, llenando titulares y desatando debates acalorados en redes sociales. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Más específicamente, la gran pregunta que ronda nuestras cabezas: ¿por qué no se casaron? Sabemos que su romance fue un torbellino, un cuento de hadas moderno que nos robó el corazón a todos. La química explosiva que vimos en pantalla traspasó la realidad, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Sus fotos juntos derretían el hielo, sus miradas transmitían un amor palpable y sus gestos, por pequeños que fueran, se convertían en noticia. Pero como en muchos cuentos de hadas, la historia tuvo un final inesperado. La ruptura sacudió los cimientos de sus fans, dejando un vacío enorme y un mar de interrogantes sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué la llama se apagó? ¿Fue la presión mediática? ¿Incompatibilidad de agendas? ¿O algo más profundo que desconocemos? En este vídeo vamos a intentar desentrañar este misterio. No pretendemos tener la verdad absoluta porque la verdad, en realidad, solo la conocen ellos dos. Pero sí vamos a analizar la información disponible, a explorar las posibles causas, a contrastar los rumores y a ofrecer una perspectiva informada y respetuosa sobre esta relación que nos cautivó a tantos. Así que prepárense un café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje en busca de respuestas. Y no olviden, su opinión es muy importante para mí. Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus propias teorías. Comencemos. Bien, antes de sumergirnos en las profundidades de esta historia, creo que es importante recordar cómo empezó todo. ¿Se acuerdan de la euforia que sentimos cuando confirmaron su relación? Fue como si el mundo entero se iluminara. Senkalkam fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en un fenómeno cultural. Su amor en la pantalla era innegable, pero nadie imaginó que esa chispa se encendería también fuera de ella. Las primeras señales fueron sutiles, pequeñas pistas que los fans más avispados empezaron a detectar. Miradas cómplices, sonrisas tímidas, gestos cariñosos, la química era innegable. Y luego llegó la confirmación oficial. El anuncio de su relación fue una explosión de alegría en las redes sociales. Las fotos que compartían juntos eran pura felicidad, sus viajes se convertían en tendencia y cada aparición pública era un evento esperado con ansias. Pero la fama, como sabemos, tiene un precio. La presión mediática era constante. Cada movimiento era analizado, cada palabra interpretada y cada rumor amplificado. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto perfecta, el titular explosivo. La vida privada se convirtió en un bien escaso y la intimidad, un lujo inalcanzable. Y aquí es donde empiezan las especulaciones. ¿Fue la presión mediática la que acabó con la relación? Es una posibilidad que no podemos descartar. Imaginen tener a todo el mundo opinando sobre su vida amorosa, juzgando sus decisiones y esperando un paso en falso. Debe ser extenuante. Algunos rumores apuntaban a que Hande, más reservada y discreta, se sentía abrumada por la constante atención, mientras que Kerem, más extrovertido y mediático, disfrutaba un poco más del foco. Profundicemos un poco más en esto. La presión mediática no solo se manifestaba en los paparazzi acechantes y los titulares sensacionalistas. Iba mucho más allá. Cada entrevista, cada aparición en televisión, cada publicación en redes sociales era minuciosamente analizada. Los fans, a pesar de su amor incondicional, también ejercían una presión constante, esperando actualizaciones, demandando interacción y expresando sus opiniones sobre cada aspecto de la relación. Esto creaba un ambiente de constante vigilancia y escrutinio, donde la pareja se sentía observada y juzgada constantemente. ¿Cómo afecta esto a una relación? Imaginen la dificultad de tener una conversación íntima sabiendo que cualquier gesto o palabra podría ser interpretada y amplificada por los medios y los fans. La espontaneidad se pierde, la libertad se restringe y la relación se convierte en una performance constante. La presión por mantener una imagen perfecta, por complacer a todos, puede ser asfixiante y desgastar el amor. Otra teoría que circuló con fuerza fue la incompatibilidad de agendas.
Ambos son actores muy solicitados, con proyectos que los llevan a viajar por todo el mundo. Coordinar sus tiempos y encontrar momentos para estar juntos debió ser un desafío enorme. La distancia, como dicen, puede enfriar hasta el amor más ardiente. Es difícil mantener una relación a flote cuando uno está constantemente en un avión o en un set de rodaje diferente. Ampliemos este punto. No solo se trata de la distancia física, sino también de la distancia emocional que puede generar el estar constantemente inmerso en diferentes proyectos y entornos. Cada uno está lidiando con sus propios desafíos, construyendo su propia carrera y relacionándose con nuevas personas. Es difícil mantener la conexión y la intimidad cuando las vidas están tan separadas y llenas de demandas diferentes. Además, la falta de tiempo juntos puede dificultar la resolución de conflictos y la comunicación efectiva. Los pequeños problemas que se acumulan pueden convertirse en grandes obstáculos cuando no hay tiempo para abordarlos adecuadamente. La incompatibilidad de agendas, por lo tanto, no es solo una cuestión logística, sino también una barrera emocional que puede erosionar la relación. Pero creo que también es importante considerar la posibilidad de que simplemente el amor se acabó. A veces las cosas no funcionan por más que lo intentemos. Las personas cambian, las prioridades evolucionan y lo que antes parecía perfecto, deja de serlo. No siempre hay un culpable, no siempre hay una razón dramática. A veces simplemente el amor se desvanece. Y eso no significa que haya habido odio o rencor, sino simplemente que ambos tomaron caminos diferentes. Profundicemos en esta idea. El amor es un sentimiento complejo y dinámico que evoluciona con el tiempo. Lo que nos atrae de una persona al principio puede no ser lo que nos mantiene enamorados a largo plazo. Las necesidades cambian, las expectativas se modifican y las prioridades se redefinen. Es posible que Andy y Kerem con el tiempo descubrieran que ya no compartían los mismos valores, los mismos sueños o la misma visión del futuro. El amor puede ser intenso y apasionado al principio, pero necesita algo más para sostenerse a largo plazo: compatibilidad, respeto, comunicación y un compromiso mutuo para construir un futuro juntos. Si estos elementos faltan, el amor puede desvanecerse gradualmente, dejando espacio a la indiferencia o la frustración. También hay que tener en cuenta la edad y el momento en el que se encontraban. Andy y Kerem son jóvenes con carreras prometedoras por delante. Tal vez en ese momento de sus vidas, no estaban listos para comprometerse a largo plazo. Tal vez tenían otras prioridades, otros sueños que querían perseguir antes de sentar cabeza. El matrimonio es una decisión importante que requiere madurez, compromiso y una visión compartida del futuro. Y tal vez simplemente no estaban en la misma sintonía en ese sentido. Exploremos esto más a fondo. La juventud es un momento de exploración, de descubrimiento y de crecimiento personal. Es un momento para experimentar, para viajar, para perseguir los sueños y para definir la propia identidad. Comprometerse en una relación seria y asumir las responsabilidades del matrimonio puede ser un desafío abrumador cuando aún se está en proceso de construir la propia vida. Andy y Kerem, siendo jóvenes y exitosos, podrían haber sentido que el matrimonio era una limitación a su libertad y a sus aspiraciones. Podrían haber preferido enfocarse en sus carreras, en viajar por el mundo o en explorar otras relaciones antes de tomar una decisión tan importante. El matrimonio es un compromiso que exige renuncias y sacrificios, y es posible que ambos no estuvieran dispuestos a hacerlos en ese momento de sus vidas. Otro aspecto que me parece importante mencionar es la diferencia en sus personalidades. Como dije antes, Andy parece ser una persona más reservada e introvertida, mientras que Kerem es más extrovertido y sociable. Estas diferencias, que al principio pueden ser atractivas, a la larga pueden generar fricciones. La forma en que cada uno maneja la fama, la presión mediática y las relaciones sociales puede ser muy diferente, y eso puede generar conflictos. Desarrollemos esta idea. Las diferencias de personalidad pueden ser atractivas al principio, ya que aportan variedad y dinamismo a la relación. Sin embargo, a largo plazo, pueden convertirse en una fuente de frustración y conflicto si no se gestionan adecuadamente. Una persona introvertida puede sentirse abrumada por la necesidad constante de socializar y relacionarse con los demás que tiene una persona extrovertida. Una persona extrovertida, a su vez, puede sentirse frustrada por la necesidad de soledad y tranquilidad de una persona introvertida. La forma en que cada uno maneja el estrés, la presión y las emociones también puede ser muy diferente, lo que puede generar malentendidos y conflictos.
En el caso de Hande y Kerem, la diferencia en sus personalidades podría haber afectado la forma en que manejaban la fama y la presión mediática. Hande, siendo más reservada, podría haber sentido que la constante atención era intrusiva y agotadora, mientras que Kerem, siendo más extrovertido, podría haber disfrutado un poco más del foco. Esta diferencia en la forma de manejar la fama podría haber generado tensiones y conflictos en la relación. Además, hay que considerar que ambos son figuras públicas, con una imagen que proteger y una marca personal que cuidar. Sus decisiones, tanto personales como profesionales, son escrutadas al milímetro. Y eso puede influir en la forma en que manejan sus relaciones. Tal vez sintieron que el matrimonio, en ese momento, podría ser perjudicial para sus carreras o para su imagen pública. Exploremos esta idea con más detalle. Ser una figura pública implica vivir bajo el constante escrutinio de los medios y del público. Cada decisión, cada palabra y cada acción son analizadas, interpretadas y juzgadas. Esto puede generar una presión enorme para mantener una imagen perfecta y para evitar cualquier escándalo que pueda dañar la propia reputación. En el caso de Hande y Kerem, el matrimonio podría haber sido visto como una decisión arriesgada que podría afectar sus carreras o su imagen pública. Podrían haber temido que el matrimonio limitara su libertad, que les obligara a adoptar un rol específico o que les expusiera a un mayor escrutinio mediático. También podrían haber temido que el matrimonio afectara su atractivo para el público o que les impidiera asumir ciertos roles o proyectos profesionales. La necesidad de proteger su imagen pública y de cuidar su marca personal podría haber influido en su decisión de no casarse. También se rumoreó, aunque sin confirmación oficial, que hubo ciertas diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Algunos decían que Hande quería enfocarse más en su carrera internacional, mientras que Kerem prefería quedarse en Turquía. Otros apuntaban a que Hande quería formar una familia pronto, mientras que Kerem prefería esperar. Estos son solo rumores, por supuesto, pero no podemos descartarlos por completo. Analicemos estos rumores con más cautela. Los planes de futuro son un aspecto crucial de cualquier relación seria. Compartir una visión similar del futuro, tener metas y aspiraciones comunes, es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Si Hande y Kerem tenían diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro, es comprensible que no hayan querido casarse. Si Hande aspiraba a una carrera internacional y Kerem prefería quedarse en Turquía, la distancia geográfica y la dificultad para coordinar sus proyectos profesionales podrían haber generado tensiones y conflictos. Si Hande quería formar una familia pronto y Kerem prefería esperar, la diferencia en sus deseos y expectativas podría haber generado frustración y resentimiento. Los rumores sobre sus planes de futuro divergentes, aunque no confirmados, sugieren que podrían haber existido diferencias fundamentales en cuanto a sus prioridades y aspiraciones. Y por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de que haya habido terceras personas involucradas. Los rumores de infidelidad siempre han perseguido a las parejas famosas, y Hande y Kerem no fueron la excepción. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. Y en mi opinión, es importante no alimentar los rumores sin fundamento. Abordemos este tema con mucha cautela y respeto. Los rumores de infidelidad son comunes en el mundo del espectáculo, pero rara vez se basan en hechos concretos. A menudo son producto de la especulación, la envidia o la malicia. Es importante recordar que las figuras públicas también tienen derecho a su privacidad y que no debemos creer todo lo que leemos o escuchamos. Si no hay pruebas concretas que confirmen los rumores de infidelidad, es injusto y dañino perpetuarlos. Es posible que haya habido terceras personas involucradas en la ruptura de Hande y Kerem, pero también es posible que no. Sin pruebas concretas, es mejor abstenerse de juzgar y de alimentar los rumores. Lo que sí sabemos con certeza es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Aunque intentaron mantener la compostura y evitar el escándalo, se notaba que estaban pasando por un momento difícil. Sus fans, por supuesto, sufrieron con ellos. El final de su historia de amor fue como el final de un cuento de hadas, una decepción para todos los que creíamos en su amor. Reflexionemos sobre el impacto emocional de la ruptura. Terminar una relación es siempre doloroso, pero puede ser especialmente difícil cuando se es una figura pública. Además del dolor personal, hay que lidiar con el escrutinio mediático, la especulación y el juicio del público. Hande y Kerem, a pesar de su intento de mantener la compostura, seguramente sufrieron mucho durante la ruptura.
Es probable que hayan experimentado tristeza, decepción, frustración e incluso ira. Sus fans, que habían invertido tanto en su relación, también sufrieron con ellos. El final de su historia de amor fue como el final de un sueño, una decepción para todos los que creían en su amor. Es importante recordar que las figuras públicas también son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y comprensión durante los momentos difíciles. Pero a pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han demostrado ser profesionales y han evitado hablar públicamente sobre su relación. Han mantenido un silencio respetuoso, tanto el uno hacia el otro como hacia sus fans. Y eso, en mi opinión, habla muy bien de ambos. Analicemos la actitud de Hande y Kerem después de la ruptura. Su decisión de no hablar públicamente sobre su relación y de mantener un silencio respetuoso es digna de admiración. Demuestra madurez, profesionalismo y respeto tanto el uno hacia el otro como hacia sus fans. Es fácil dejarse llevar por la emoción y hablar de más durante una ruptura, especialmente cuando se es una figura pública y se está bajo el escrutinio mediático. Sin embargo, Hande y Kerem optaron por el silencio, protegiendo su privacidad y evitando alimentar la especulación. Su actitud demuestra que valoran su relación y que respetan los sentimientos del otro. Hande ha seguido cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas. También se ha convertido en un ícono de la moda y una influencer muy popular en las redes sociales.